Hola, mi nombre es Joana Corredor, soy estudiante de sexto semestre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y actualmente curso el componente de teoría del delito. Y hoy hablaré sobre la sentencia con radicado 55659 de fecha del 1 de diciembre de 2021, que resuelve un recurso de casación y una impugnación especial. Para ello, veremos primero los antecedentes del caso. El 18 de junio del año 2012, frente a un colegio en la ciudad de Barranquilla, en horas de la 1:40 de la mañana, el señor O accionó el arma de fuego que legalmente portaba en contra del señor A, quien resultó herido de bala en su muslo izquierdo. Como consecuencia, el señor A sufrió incapacidad médico-legal de 35 días, teniendo secuelas de deformidad física, transitoria del órgano de la locomoción y perturbación funcional permanente del sistema nervioso periférico. ¿Qué instancias tuvo este proceso? En fecha del 29 de abril del año 2014, el juzgado de primera instancia, posterior a la formulación de imputación al señor O en calidad de autor de delito de lesiones personales dolosas, en donde el mismo no se llenó los cargos, dictó sentencia en la que absolvió al señor O por duda del injusto objeto de la acusación. El ente acusador y el representante de víctimas interpusieron recurso de apelación, por lo que en fecha del 18 de febrero del año 2019, el juzgado plural de segunda instancia dictó sentencia revocando la decisión de primer grado para, en su lugar, condenar al señor O como autor del delito de lesiones personales dolosas con perturbación funcional permanente del sistema nervioso periférico, imponiéndole además como penas principales las de prisión por un plazo de 48 meses y multa de 34.6 salarios mínimos mensuales legales vigentes, fijando además la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en el mismo término de la intramuros, y, como accesoria, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego por 10 años, concediéndole la suspensión condicional de la ejecución de la condena. Contra la decisión de segundo grado, el señor O presentó, a nombre propio, impugnación especial. Por su parte, el defensor del señor O interpuso el recurso extraordinario de casación que resuelve la corporación en sede de casación. ¿Cuáles fueron los argumentos? Tal sentencia y el caso en general giraban en torno al debate de si el señor O había obrado en legítima defensa en contra del señor A, siendo que la tesis de la defensa y de él mismo que él había disparado al piso, a manera de advertencia por estar defendiéndose y que, por un efecto rebote, habría de herir al señor A. Tesis que no fue probada ante el juez de segunda instancia, así como tampoco en sede de casación, ya que se demostró con testimonios, pruebas médicos legales y la ley de la sana crítica y las máximas de la experiencia que, por la trayectoria de la bala, el señor O disparó directamente al señor A y no al piso, denotando una actitud dolosa, incluyendo el hecho de que él huyó del sitio sin otorgar auxilio, así como también se demostró que no habría una causa o hecho ajeno que haya obligado al señor O a actuar de dicha manera, es decir, no hubo un estado de necesidad que llevara a tal actuar. Por ello, en el presente caso no se configuraba la causal de ausencia de responsabilidad denominada legítima defensa, así como tampoco se llevaba acreditada que tal acción hubiera sido accidental, descartando la categorización de tal conducta como culposa, sino que era dolosa. Por otra parte, la corporación en sede de casación sí encontró que el juez de segunda instancia sí había cometido un error en la cuantificación de la pena accesoria, por ello casaba oficiosamente tal aspecto. ¿Cuáles fueron las categorías dogmáticas trabajadas? Primero tenemos la autoría o el juicio de autoría. Aquí es el autor quien domina la realización del delito. El autor es el que decide si se realiza el delito y el cómo. El autor dirige su acción de manera directa y personal hacia la realización del tipo y tiene la posibilidad de realizar o no la acción típica. También tenemos la categoría de responsabilidad penal, que para que se hable de dicha categoría tienen que concurrir 4 elementos, es decir, una conducta que ya sea una acción u omisión, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. También tenemos el injusto, o también llamado antijuridicidad, que implica la contradicción jurídica del acto objeto de reproche, que al mismo tiempo puede ser formal o material, que es desvalor del resultado, y que implica el desconocimiento de los hechos típicos, que es el desvalor de la acción. También tenemos el juicio de reproche, que es la valoración que se hace al sujeto que cometió un ilícito y su correspondiente acción. Se vincula o imputa el hecho injusto al sujeto. También tenemos la categoría de lesiones personales, que al mismo tiempo son un tipo penal que se encuentra en el artículo 111 del Código Penal y se definen como aquellas conductas en que una persona le cause a otra daño en el cuerpo o en la salud. Tenemos el dolo o conducta dolosa, que es cuando el autor o agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. A contraposición tenemos la culpa, que es cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo.
También tenemos la categoría de ausencia de responsabilidad o causales de ausencia de responsabilidad penal, y se habla de esta cuando se tiene una conducta que, a pesar de ser típica y antijurídica, no puede ser achacada o imputada al sujeto, ya que no existe responsabilidad penal. Solamente podemos hablar de ausencia de responsabilidad en los casos señalados en el artículo 32 del Código Penal colombiano, es decir, la Ley 599 del 2000. También tenemos la legítima defensa, la cual es una causal de ausencia de responsabilidad penal y que consta en que el sujeto activo que haya cometido la acción u omisión haya ejecutado las mismas por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra una injusta agresión actual o inminente. Tal causal se encuentra en el numeral 6 del artículo 32 del Código Penal colombiano. Tenemos también la duda razonable, que resulta cuando del examen probatorio no es posible tener convicción racional respecto de los elementos de la responsabilidad y, por lo tanto, no se cuentan con las pruebas requeridas para proferir una decisión condenatoria que desvirtúe plenamente la presunción de inocencia de la que goza todo ciudadano. Por otro lado, tenemos a la sana crítica, que se puede definir como un sistema ecléctico entre la prueba legal y la libre convicción, en el cual el juzgador aprecia los elementos probatorios conforme a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y las ciencias y artes afines. Tenemos el principio in dubio pro reo, que establece que, en caso de una duda sobre la culpabilidad del acusado, se debe fallar a favor de éste. Este principio busca garantizar un trato justo y la presunción de inocencia, evitando condenas sin certeza plena de la culpabilidad. También tenemos el sistema de cuartos, y este es el mecanismo por medio del cual el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley de cuartos, y se divide en uno mínimo, dos medios y uno máximo. Este es el sistema de movilidad en el que debe desplazarse el juez para la individualización de la pena, posterior a establecer los mínimos y máximos de la misma. Tenemos el actuar típico o también tipicidad, que es toda acción u omisión del sujeto o agente que encuadra en un tipo penal. Es toda conducta que se ajusta a un tipo en específico. También tenemos las circunstancias de mayor punibilidad, que son aquellas circunstancias o hechos definidas en el artículo 58 del Código Penal que, al ser probadas dentro del proceso, implican que el juez se mueva o establezca la pena dentro de un cuarto específico, en este caso en los cuartos más altos, sin que afecte los extremos de esa pena, esto es, el tiempo mínimo o el tiempo máximo de la misma. ¿En esta sentencia se citó a algún autor? No, en esa sentencia no se trataron o citaron autores algunos. En últimas, ¿qué fue lo que resolvió la Corte? Tal corporación dictó sentencia en fecha del 1 de diciembre del año 2021, donde señaló no casar la sentencia en segunda instancia, confirmando la misma en todos sus aspectos a excepción de uno, en tanto que decidió casar de oficio y parcialmente la misma en materia de la cuantificación de la pena accesoria y en su lugar determinarla en un año. Muchas gracias.